Hoy os voy a hablar de rango dinámico. El rango dinámico es algo que la mayoría de fotógrafos han oído hablar, pero muchos no tienen muy claro. El rango dinámico básicamente es la distancia que tenemos entre las luces más altas y las sombras más bajas en una escena. Ese rango dinámico básicamente se define por la cantidad de variación que hay en la escena en cuanto a luces y sombras. Es decir, podemos tener un rango dinámico muy elevado teniendo un gato en medio de la nieve, como podemos tenerlo teniendo la ventana de una casa y cómo esa luz entra muy fuerte del cielo en el exterior y va a crear sombras muy profundas en el interior. En cualquier caso, tendríamos un rango dinámico muy extenso, independientemente de que el contraste en una fuese más marcado y más exagerado y en otra pues quizá más diluido en todo el rango. En definitiva, cuando hablamos de rango dinámico en una cámara, hablamos de la capacidad de captación del rango dinámico que acabamos de comentar. Si os fijáis en este diagrama podéis ver algo parecido a lo que vimos cuando hablamos de profundidad de color en los equipos de formato medio. Podéis ver como evidentemente el rango dinámico es el mismo, el blanco, el negro, la luz, la sombra son las mismas en la escena, pero el cómo lo capta nuestra cámara es lo que varía. Y podéis ver dos ejemplos, uno en que hay muchos saltos pequeños y mucha transición de una forma más degradada, y uno en lo que hay saltos más grandes. Uno sería el que corresponde a una cámara con poco rango dinámico y otro que sería una cámara con mucho rango dinámico. Bien, es evidente que cuanto más rango dinámico, mejor, porque nos permite, por un lado, captar más rango del que tiene la escena, es decir, que habrá partes que no nos perderemos de las que hay en nuestra escena, pero además también nos permite una transición entre esa escena, entre las luces de esa escena, de una forma mucho más degradada y mucho más atractiva al ojo. Bien, en este caso el equipo de Hasselblad, los equipos de la gama X, tienen el mayor rango dinámico que se ha identificado en los sensores que se han testeado. En este caso estamos hablando de 14,8 pasos de rango dinámico. A Hasselblad les gusta ser conservadores y en sus tarjetas de información de los equipos pone 14 pasos de rango dinámico, pero las mediciones de, por ejemplo, de Xomark lo marcan en 14,8 pasos. Eso significa que tenemos una cámara capaz de captar, o mejor dicho, un sensor capaz de captar una profundidad en los tonos de la escena de lo mejor que hay en el mercado. Y eso nos va a permitir que en una sola toma podamos obtener más luces y con lo cual que podamos tener más parte de la escena en nuestra imagen. Esto es muy importante, no solo para escenas extremas, como podemos a veces con otras cámaras necesitar de tirar de HDR, de tecnología HDR, y en estas cámaras no es necesario, sino también para todas aquellas escenas, porque como digo, la transición entre diferentes tonos dentro de esa captación también es más fluida y más atractiva. Si os fijáis en estas escenas, veréis que hay unas transiciones de luces a sombras o en los degradados de los fondos muy atractivas, y eso es gracias precisamente al rango dinámico de este sensor. Evidentemente, en la mayoría de situaciones nos encontraremos que el rango dinámico extendido que nos ofrece la gama X de Hasselblad nos beneficia en prácticamente todas nuestras imágenes, independientemente de que no sean imágenes muy extremas en cuanto a rango dinámico. Pero cuando nos encontremos una de estas escenas, y en esta sesión de fotos que hice para enseñaros esto, podéis ver una de las más extremas, que es una modelo en un espacio completamente a contraluz, en la que en nuestra captación del RAW parece que tenemos todo el fondo reventado de luz, pero ese rango dinámico, esa información gracias a un tamaño de píxel mayor y ese sensor tan avanzado nos permite tener también una recuperación de luces muy extrema. Y podéis ver cosas que a priori parecen imposibles y que si lo viésemos en cualquier otro sensor no creeríamos que esto se puede conseguir. Fijaros cómo recuperamos las altas luces de esta escena, vamos a hacer un zoom en esta parte de la imagen y vamos a simplemente recuperar a través del software de Focus, que es el software de Hasselblad para sus cámaras, cómo recuperamos esas altas luces. Y fijaros cómo todo el detalle vuelve sin aberraciones cromáticas, sin problemas y sin ningún tipo de fallos de contraste. En muchas cámaras esa información estaría completamente perdida y no podríamos recuperarla. Imaginaos la importancia de esto si en medio de una boda, de una sesión de fotos en una boda, habéis en algún momento tirado el vestido de la novia demasiado a la derecha y os ha quedado muy iluminado, hasta el punto de que parece que ha perdido detalle. El tener un equipo como las cámaras del sistema X de Hasselblad os va a permitir recuperar eso sin ningún tipo de problema. Y es más, no solo lo podemos hacer en las luces, sino también en las sombras. La capacidad de recuperación de las sombras es también increíble y consigue una recuperación de las texturas que en ningún momento se ven nada mal.
El rango dinámico, desde luego, es un gran beneficio de los equipos de la gama X de Hasselblad y evidentemente de la gama H también. Nos va a permitir principalmente salvar imágenes que podamos haber cometido errores a la hora de tomarlas, o incluso simplemente captar cosas, captar escenas con rangos dinámicos muy extremos que con otras cámaras no podríamos captar. La realidad es que el rango dinámico nos aporta más beneficios de los que parece inicialmente, donde pensamos que como nunca vamos a cometer un error o como nunca vamos a hacer fotos del tipo HDR, nunca vamos a necesitarlo. Pero la realidad es que en nuestro día a día nos encontraremos muchas situaciones donde tener un rango dinámico extendido nos va a hacer nuestra vida mucho más fácil.